Hola, ¿cómo están? Bienvenidos promovidentes a tu programa Plomo Parejo. Hoy tenemos un invitado especial, el padre José Palmar, quien es exiliado político y se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. La Conferencia Episcopal recientemente acaba de sacar un documento donde fija una posición frente a las venideras elecciones del 6 de diciembre. Le pregunto al padre José Palmar, ¿ese documento que ha sacado la Conferencia Episcopal es un documento respaldado por la conferencia o ese es el documento oficial de la Iglesia Nacional donde fija una posición y le da unas recomendaciones a todos los venezolanos para que participen el 6 de diciembre? ¿Cuál es la opinión suya al respecto, padre José Palmar? Y esto se lo pregunto porque la Iglesia era una de las tres instituciones que tenían credibilidad en el país. La primera fueron los medios de comunicación, la segunda la Fuerza Armada. Ambas están por el piso, nadie les cree. Pero la Iglesia sí tiene dolientes, por decirlo así. Sí hay feligreses que creen en la Iglesia, pero resulta que este documento es contradictorio, confunde a la gente. Vamos a ver su opinión, padre José Palmar. Saludos, Iván Ballesteros, mi querido hermano y amigo, en este espacio Plomo Parejo. El documento que la Conferencia Episcopal Venezolana ha emitido tiene una profunda incoherencia, tiene una exacerbada actitud de ambigüedad y sobre todo se contradice unos versos con otros. Este documento de la Iglesia tiene 6 números y podemos decir con toda propiedad que el número 1, el número 2 y el número 3 junto con el número 6 perfectamente son aceptados por toda la población venezolana, porque en esos numerales el 1, 2, 3 y 6 expresa el sentimiento y la realidad de un Consejo Nacional Electoral totalmente no democrático, donde es una institución ilegal, ilegítima, que adolece de cualquier materia de equidad, de imparcialidad y de institucionalidad. Pero si leemos el 4 y el 5, pareciera que estos párrafos 4 y 5 del documento contradicen y contraponen y están totalmente incoherentes con el resto de la carta. Da la impresión, Iván, que este documento lo redactaron 2 personas. Un obispo redactó, o tal vez una persona que escribió, pudo haber sido un sacerdote o hasta un seglar, escribió el número 1, el 2, el 3 y el 6. Pero el 4 y el 5 pareciera que lo escribió otra persona, porque no tiene ninguna posibilidad de una concordancia, ni mucho menos una realidad que tenga una hilación lógica dentro del documento eclesiástico. Además tenemos que decir que este documento, además de ser contradictorio, ambiguo, totalmente opuesto un párrafo con los otros, pone a la Iglesia en una situación de una falta de credibilidad en la cual nosotros los venezolanos, y especialmente los católicos, y en mi caso particular como sacerdote, me da mucha pena y mucha vergüenza saber que hemos perdido la credibilidad en la institución que gozaba de mayor prestigio. Continuamos con el padre José Palmar y después de haber escuchado su respuesta en base a la pregunta formulada, yo le pregunto, padre, fíjese, ¿usted no cree que por la forma como se tomó esta decisión pudiéramos estar hablando de que la Iglesia Nacional o la Conferencia Episcopal fue penetrada por la política? ¿Será que hay tendencia? Esto sin faltarle el respeto a la Iglesia, porque
pudiese pasar que a lo mejor tratando de hacer algo en función de que regrese la democracia, se ha tomado una decisión equivocada, producto de los contactos a lo mejor con las diferentes tendencias políticas dentro de la oposición y dentro de la misma revolución. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Hemos exhortado a que la Conferencia Episcopal Venezolana rectifique y pueda realizar una especie de revisión de este documento. Yo humildemente le pido a mis padres y pastores, que son los arzobispos y obispos de Venezuela, a que hagan un acto de humildad y sometan a revisión de toda la asamblea plenaria de los obispos este documento, porque después de nosotros en la historia venezolana haber tenido el gran documento de Monseñor Rafael Arias Blanco en aquel 1 de mayo de 1957, que logró tumbar al dictador Marcos Pérez Jiménez, llegar a este nivel de contradicción de un documento ambiguo que por demás me da la impresión que es un documento totalmente laico, es decir, es muy secular, porque es la primera vez, mi querido Iván Ballesteros, que veo que un documento de la Iglesia en comunión con todos los obispos de Venezuela carece de una cita bíblica. Caramba, no hay una cita bíblica que pueda darle una fortaleza escriturística al documento emitido por la Conferencia Episcopal. Es decir, es un documento eminentemente laico, secular, y eso de verdad me da profunda tristeza y siento una lástima que nuestros señores arzobispos y obispos de Venezuela hayan cedido a las presiones del narcorrégimen, gobierno totalitarista, una especie de dictadura que está cimentada bajo el narcotráfico, la corrupción y el pillaje, intentarle darle legitimidad a través de un llamado a unas elecciones que son fraudulentas de toda posibilidad y que sencillamente no reúne el Consejo Nacional Electoral ningún hálito de institucionalidad, de democracia, de justicia y sobre todo de imparcialidad. Yo exhorto a la Conferencia Episcopal a que revise y si tienen que corregir el documento, hágalo, porque para eso la Iglesia también tiene que muchas veces realizar un acto de mea culpa, de reconciliación y de enmienda. Bueno, continuamos con nuestro invitado, el padre José Palmar. Fíjese una cosa, padre. Yo antes le manifesté que la credibilidad de la Iglesia, o de, en este caso, la Conferencia Episcopal, podría verse requebrajada, podrían haber dudas acerca de las personas, porque como aquí todo el mundo ha cambiado, ¿por qué no puede cambiar un sacerdote? Aunque el sacerdote tiene que llevar la verdad y la palabra de Dios. Pero fíjese una cosa, si la Conferencia Episcopal rectifica a lo mejor el posible error que pudiese haber en ese documento que ha hecho público la conferencia, le pregunto, ¿usted no cree que a lo mejor puede ser peor el remedio que la enfermedad? Porque por un lado mucha gente puede decir que rectificó la Conferencia Episcopal de Venezuela, pero el otro puede pensar muchas personas, bueno, los padres están politizados y esto lejos de solucionar podría echarle más leña al fuego. Esto para finalizar, padre, y de antemano le damos las gracias por su participación acá en Plomo Parejo. Lo escuchamos. No le tengamos miedo, Iván, a rectificar.
porque precisamente la iglesia en toda su historia está llena de hombres y mujeres que han enmendado y han rectificado su vida. Tenemos el primer caso entre los apóstoles. El mismo San Pablo apóstol era Saulo de Tarso y luego se convirtió en San Pablo el apóstol. Pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser uno de los evangelizadores más importantes de todo el cristianismo. Por tanto, no debemos tener el miedo a rectificar. El otro aspecto que nosotros tenemos que considerar es que el documento nos dice que si no vamos a votar en las elecciones fraudulentas, no lo dice así el documento, pero lo digo yo, o sea, ir a votar en esas elecciones es ir a un suicidio electoral. Es que dicen los señores obispos que cometeríamos el mismo error del año 2005. Y atención, hay un abismo de diferencia entre los escenarios electorales, políticos, sociales y económicos del 2005 con los que se están presentando en la actualidad, en el 2020. En este momento tenemos un narcorégimen, tenemos un narcoterrorismo, tenemos a una cúpula de un gobierno totalmente totalitarista, que son delincuentes, que tienen cabeza, tienen precio sus cabezas, que tienen recompensa, que están perseguidos por las leyes internacionales, que son narcotraficantes, que son terroristas, que son ladrones de oficio, que están buscados por las leyes. Atención, señores obispos, por amor a Dios, ¿cómo vamos a ir a legitimar a unos malandros que tienen precio sus cabezas, que están buscando por la Interpol, que donde ellos pongan un pie, ellos están presos y les van a dar cadena perpetua en los Estados Unidos de Norteamérica o en cualquier país que tenga justicia internacional? Por amor a Cristo, yo creo que debemos rectificar y yo creo que nosotros como católicos, por supuesto, no aceptamos este documento, que tengo que decir con mucha autoridad que no es el documento de la iglesia, es el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y me atrevo a decir algo más profundo, Iván, no es el documento ni siquiera de la Conferencia Episcopal Venezolana, es el documento de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Hay que revisar eso.